Y eso no es todo, dice Martin Lloyd-Jones, porque ¿cuál fue el motivo para que viniera? Bien, no fue simplemente para hacernos saber cómo debe ser el hombre. Cristo no vino, como algunos piensan, a dar unas clases de moral. A ver, hermanos, ustedes tienen que portarse así y asá. Cristo no vino a eso. Ya dijimos que Cristo vino a darnos un nuevo corazón, a hacernos nuevas criaturas. Cristo vino a mostrar la gloria del Padre. Cristo vino en razón a vencer a nuestros enemigos. Porque una pregunta, dice Martin Lloyd-Jones, ¿por qué fracasamos en la vida? ¿Por qué fracasamos? ¿Lo hacemos por causa de nuestra debilidad? ¿Por causa del poder del diablo? Ahora pregunta Martin Lloyd-Jones, ¿por qué peca el hombre? ¿Por causa del poder de la tentación y del mal? ¿Por qué teme el hombre a la muerte? ¿Por qué teme el hombre a la muerte? Todos tememos a la muerte por naturaleza. Quizá aparentemos que no es así. A veces silbamos como niños para mantener nuestro valor en la oscuridad, pero toda la raza humana está sujeta a servidumbre por temor a la muerte. Leámoslo en Hebreos capítulo 2, verso 14. Miren lo que dice allí la escritura. Así que, por cuanto los hijos participaron ¿de qué? ¿A quién se está refiriendo? A los escogidos, a los elegidos, al pueblo que Dios antes de la fundación del mundo había elegido. Dice, por cuanto estos participaron ¿de qué? De carne y sangre, es decir, seres humanos. Él, ¿quién es Él? No se oye, ¿quién es Él? Cristo. Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía ¿qué? Esto es ¿a quién? Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos ¿a qué? A servidumbre. Una de las razones principales de lo que sucede en el mundo es el temor ¿a qué? A la muerte. Si la muerte, mediante la muerte, no hubiese llevado la muerte a la muerte, la puerta de la vida eterna estaría cerrada. Parece un trabalenguas. Si la muerte, mediante la muerte, no hubiese llevado la muerte a la muerte, la puerta de la vida eterna hubiera sido cerrada. Quiere decir que Dios en su misericordia vino a vencer al diablo por medio de la muerte. Abolió la muerte. Quiere decir que no hay muerte para los creyentes. Cristo implanta en ellos vida inmortal, el germen de la inmortalidad celestial, aunque los creyentes todavía tenemos que sufrir muerte natural. Y dice imperio, noten la palabra imperio, el imperio de la muerte. ¿Y qué dice? Porque es el poder. Satanás es fuerte, es el que controla la muerte. Denota que la muerte misma es un poder. Una vez extraña en la naturaleza humana, ahora se enseñorea de ella. El poder que la muerte tiene lo maneja el diablo. El autor del pecado es el autor de las consecuencias del pecado. Así como David, escúcheme bien, quitó la cabeza a Goliat con su propia espada, con la misma espada que el gigante solía hacerse a sus victorias, así el diablo, quien sembraba la muerte, sucumbió por medio de la muerte de Cristo. Cristo lo venció con su propio aguijón. Voy a repetirlo. Cuando David se enfrentó a Goliat, lo venció con una piedra, ¿lo recuerdan? Y cuando estaba ahí en el piso, cogió la misma espada de él y ¿qué hizo? Le arrancó la cabeza. Cristo tomó la muerte y con la propia muerte que vino al mundo por causa de Satanás, con esa misma muerte, al morir él en la cruz, venció al diablo. Lo mismo que hizo Goliat, con la propia espada del diablo, venció al diablo. Ahora bien, ¿por qué dice temor de la muerte? No es por ese aferrarse a esta vida en el siglo que el hombre está dispuesto a vender su alma. A decir verdad, ya la ha vendido. El hombre tiene miedo de morir. Muchas de las personas hacen lo que hacen por miedo. Miedo a la muerte. ¿Y por qué tienen miedo a la muerte? Porque en su pecado saben, aunque no lo tienen siempre claro en la mente, saben, su conciencia les dice que cuando mueran se perderá toda esperanza para ellos, y que cuando mueran solo les esperará el día del juicio, no para perdonarles o darles una nueva oportunidad, sino para ejecutar la sentencia que ya hay sobre ellos. Sujetos a servidumbre quiere decir esclavos, sometidos. La muerte vista aparte de Cristo no puede sino horrorizar al pecador si éste se atreve a pensar en ella. Mire lo que dice Hebreos 2:16.
porque ciertamente Cristo, paráfrasis mío, no socorrió a quienes, sino que socorrió a quién. Mire, el evangelio no fue ofrecido, llevado a cabo, ni proclamado a los ángeles rebeldes. Estos, dice Judas, ya están destinados a prisiones eternas. Ni siquiera prometió salvar a todos los hombres, como algunos mintiendo predican, sino a quién, a la descendencia de quién. Y no se refiere a todos los hebreos o a la tribu de Judá o a los judíos, sino a los que creen, reciben y viven y mueren por el evangelio. Romanos 9:6. Mire lo que dice la escritura: no que la palabra de Dios haya ¿qué? Porque no todos los que descienden de Israel son ¿qué? Ni por ser descendientes de Abraham todos son hijos, sino en Isaac te será llamada ¿qué? Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Lo que está diciendo en palabras sencillas el apóstol Pablo a los romanos es esto: ustedes piensan, está hablando a los judíos, que por ser judíos son salvos, y el evangelio no fue prometido a todos los judíos. El evangelio no fue prometido a todos los hombres. El evangelio fue prometido para salvar un pueblo que Dios escogió para sí. Y solo los que recibimos ese evangelio podemos decir hemos entrado en la gloria de Dios. Gálatas 3:9. De modo que los que son de la fe son ¿qué? De modo que los que son de la fe son ¿qué? Como el creyente Abraham. Los de la fe, lo notan, no los ángeles, no todos los hombres, no solo los judíos, sino los de la fe en ese bendito evangelio de Jesucristo. No solo en Cristo como persona, como un buen maestro, ni siquiera como Dios, sino en su evangelio. Hay gente que dice yo creo en Cristo, pero no creo en su evangelio. ¿Han oído eso? Es más, el catolicismo promedio, usted le pregunta a un católico y ¿qué le contesta regularmente? ¿Usted cree en Cristo? ¿Y qué le dice? ¿Pero usted cree que usted es pecador? No. Yo hago buenas obras. ¿Y qué dice el evangelio? Que todos pecamos y estamos destituidos ¿de qué? Así que usted le pregunta a una persona que se cree en Cristo, y no basta creer en Cristo, sino creer en todo su evangelio. A decir verdad, Cristo es todo el evangelio. Y luego, cuarto punto, el evangelio nuestra gloria. Hebreos 2:10. Mire lo que dice la escritura: porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque convenía, este plan de redención era necesario y armonizaba perfectamente con el amor de Dios. Y mire lo que dice ahí el pasaje: llevar a cuántos. ¿A cuántos tenía que llevar? A muchos. Note, no está diciendo a todos, sino a los que reciben ¿qué? El evangelio. Pero además de eso, dice la escritura que necesitaba llevar muchos hijos ¿a dónde? A la gloria. El que recibe el evangelio ha entrado en la gloria del Señor. Volviendo al tema de la gloria, veamos Hebreos 2:10. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Si bien el fin del evangelio es la gloria de Dios y por supuesto del Señor Jesucristo, nuestro Salvador, parte de esa gloria de Dios, de esa satisfacción eterna y los deleites del Señor, es que los que hemos creído en su evangelio participemos de su gloria. Mire lo que dice Juan 17:10. Y todo lo mío es ¿qué? Juan 17:10. Y todo lo mío es ¿qué? ¿Lo tienen allí? Abre la Biblia, por favor, si no aparece en pantalla. Y todo lo mío es tuyo, dice la palabra. ¿Y lo tuyo qué es? Y he sido glorificado ¿en quién? Lo que está diciendo Dios es: tu gloria es mía, Cristo. Mi gloria es tuya. ¿Y lo nuestro de quién es? De ellos. ¿Quiénes? Los que han recibido el evangelio.